Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Se trata de los cuidados dentales en pacientes con síndrome de Down, a propósito de que hoy es su Día Mundial, una forma para establecer conciencia en la sociedad y, por supuesto, promover lo que es la inclusión social. Por supuesto, hablaremos acerca de este tema con nuestra invitada, la doctora Michelle Ramírez, a quien le damos la bienvenida, y a usted también le invitamos a que nos sintonice en nuestras redes sociales. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que ahí nos deje su pregunta, su duda, que nosotros acá vamos a tratar de darle respuesta. Buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Anduriña, y a nuestros amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder estar en la revista. Me gustaría comenzar brevemente felicitando a mi hermano, deseándole un felices 15 años porque hoy está cumpliéndolo, ¿verdad? Que Dios le regale todos los anhelos de su corazón y, por supuesto, muchísimos años más. Y en breve, pues entramos al tema de hoy, como ustedes siguen, en conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down. Vamos a platicar un poco acerca de los cuidados. Y es que el síndrome de Down es una anomalía genética, el cual lleva el nombre de síndrome porque es un conjunto de alteraciones, ¿verdad?, características de cada una de estos síndromes, en este caso el síndrome de Down. Se conmemora el día de hoy porque es la alteración del trisomía 21. Entonces 21, ¿verdad?, que hoy, sí, y trisomía de 3, que es el... Entonces, esto trae consigo un conjunto de alteraciones, pero nosotros nos vamos a basar en lo que son las alteraciones en la cavidad oral. Cabe señalar que estos pacientes muchas veces pueden llegar a tener retraso en lo que es la erupción dental. Recordemos que yo les he platicado, hablamos de que hay cronología, es decir, edades en las cuales erupcionan los dientes, tanto los dientes temporales, que son los de niños, como los dientes permanentes. En el caso de los pacientes con síndrome de Down, muchas veces se da alteraciones con lo que respecta a la erupción, y no solamente en tiempo, también en la forma y en el tamaño. Es decir, puede hacer que hayan retrasos desde 6 meses, 1 año, 2 años, incluso en la erupción dental de algunos órganos dentales. Además de esto, existe la posibilidad de que salgan órganos más pequeños, es decir, dientes que son chiquitos, ¿verdad? Puede ser de diferentes formas. Además de esto, se acompaña, Anduriña, de lo que es macroglosia. La macroglosia es una característica de los pacientes con síndrome de Down, que es cuando la lengua es bastante grande o ancha, lo cual a veces dificulta que el paciente pueda tener un cierre bucal relajado, porque recordemos que la lengua son músculos, es un conjunto de músculos, entonces son músculos que están mucho más grandes y por ende a esta persona se le dificulta cerrar la boca, lo cual lleva consigo consecuencias, es decir, al tener la boca abierta y esta lengua un poco más expuesta de lo habitual, hay resequedad porque nuestra boca no está hecha para estar abierta, sino para que nosotros la mantengamos cerrada y sea abierta al momento que vamos a hacer nuestras actividades como hablar, comer, ¿verdad?, silbar, etcétera. Sin embargo, en este caso, al tener la boca abierta, está expuesta a todo el ambiente externo, lo cual crea resequedad, también conocida como xeroctomía, lo cual hace que en la lengua se creen grietas. Estas grietas, recordemos que los pacientes con síndrome de Down están más propensos, debido a su sistema inmune, a diversas infecciones, tanto virales como bacterianas. Por ende, en la grieta se pueden crear formaciones de honguitos, ¿verdad? Y por ende ya vamos a tener otra inconveniente en la boca, ¿verdad? Entonces es importante tener en consideración todo esto para que tanto los familiares como el mismo paciente sepan de que hay que acudir un poco más seguido al dentista. En el caso de las encías, ¿qué ocurre con esto? ¿Hay algún tipo de afectación en particular para las personas con síndrome de Down? Por supuesto, Anduriña. Cabe señalar que también son pacientes que están un poco más expuestos o propensos a infecciones como la gingivitis, a procesos, esta gingivitis puede avanzar a lo que, a las afectaciones, perdón, de lo que es la gingivitis. Esta gingivitis, si no es tratada, puede avanzar a lo que es la periodontitis. Por lo mismo del sistema inmunitario, pueden tener repercusiones que son mucho más rápidas en comparación a un paciente que no presenta este síndrome. Ya, es decir, puede hacer de que estén presentando sangrado de las encías, inflamación, enrojecimiento, también por lo mismo, porque al tener la boquita abierta, ¿verdad?, y estar expuesta a esa misma resequedad, crea un espacio propicio para la proliferación de bacterias por la misma resequedad que se está dando. Aparte de esto, recordemos que si tal vez no hay un sistema motor totalmente al 100, entonces tal vez se le va a dificultar lo que es el cepillado y la remoción de todos los alimentos de la boca. Por ende, es importante que sea apoyado por un adulto en su hogar para que le ayude a lo que es el cepillado.
Este debería de ser principalmente después de cada comida. Ahora, otro cuidado importante es que hay que disminuir todos los azúcares, ¿verdad? Con esto no digo que nunca se va a comer una galleta, por ejemplo, ¿verdad? O un caramelo, pero sí tratar de disminuir lo más que se pueda en la dieta del paciente lo que son los azúcares, ya porque de por sí ya estamos hablando que son pacientes más propensos a la proliferación bacteriana, más propensos a adquirir infecciones, más propensos por la misma resequedad, y si esto lo añadimos de que tal vez tienen que tomar algún fármaco que cree aún más resequedad en boca, entonces creamos el ambiente propicio para que aquí se hagan una caries que por lo general en un paciente que no tiene todo esto se va a desarrollar con más pausa, con más tranquilidad, en ellos se puede hacer mucho más rápido. Y al haber una caries, recordemos que la caries es la desmineralización del esmalte a través de bacterias. Entonces, esta bacteria perfectamente puede proliferar a otros órganos dentales y así es donde se va diseminando y de una caries comienza a otra si no es tratada y así sucesivamente. En caso de los cuidados, ¿verdad? Entonces quiere decir que sabemos que todos tenemos que ir, ¿verdad?, desde temprana edad a lo que es el dentista, ¿verdad? Pero hay que tener un cuidado más específico en el caso de las personas que tienen síndrome de Down, o sea, que en el caso de tus parientes hay que llevarlo desde una edad mucho más temprana, ¿o cómo funciona en este caso? Sí, muy buena intervención, Anduriña. Definitivamente que lo más correcto es que la mamá, desde que está en el embarazo, en caso de que se detecte, ¿verdad? O una vez que el niño ha nacido, si no se detectó, entonces sea acompañada de lo que obviamente la pediatra, ¿verdad? Pero el área de odontopediatría, porque es quien lo podría ir guiando a la madre, al papá también, ¿verdad? De la higiene, porque la higiene comienza desde que el niño ya una vez está, ¿verdad?, fuera del vientre. Entonces la boquita se tiene que limpiar con una gasita alrededor del dedo, se puede colocar, aunque solamente sea pecho, porque uno dice, pero es que no está comiendo, no importa. Y esto no solamente es en los niños con síndrome de Down, esto es en general, ¿verdad? A los niños hay que limpiarle su boquita aunque no hayan dientes. Y una vez que sale el primer diente, usted comienza a utilizar un cepillo correspondiente para esa edad. Ahora, con los niños con síndrome de Down tenemos que tener en consideración, uno, como le digo, el acompañamiento de los especialistas. En este caso, el área de odontopediatría sería lo correcto que oriente a la mamá para poder llevarle su correcta higiene oral. En segundo lugar, también estos le van a brindar los aditamentos, es decir, cuál es el cepillo correcto según las edades, qué cantidad de pasta también según cada edad que va teniendo el niño, e incluso actualmente hay pastas con cantidades específicas de flúor que pueden hacer la recomendación a la mamá para que la utilice, y esto disminuye también a que sea más propenso a lo que son las caries. Una vez que ya tiene el niño, ¿verdad? En el caso de los niños, la cantidad total de dientes son 20, en el caso de nosotros los adultos son 32. Entonces, cuando ya los niños tienen ¿verdad?, esta cantidad de dientes, tenemos también que acudir para hacerle sus limpiezas periódicas. Una vez que se hace su limpieza, aplicaciones tópicas de flúor en el consultorio. Además de eso, si hay que hacer algún sellante de fosa y fisuras, se hacen. Todos estos son tratamientos preventivos para evitar que una caries se forme, y si se formó, que no avance, ¿verdad? Aparte de esto, en casa, recordemos de que me gustaba una vez una entrevista que miraba donde decían, somos 60-40, es decir, 60 el porcentaje en casa de higiene y el 40 en el consultorio, porque nosotros como dentistas o especialistas en cada área, ¿verdad?, podemos ayudar en el consultorio, pero en casa los encargados son el paciente y en este caso los encargados, los tutores o los padres. Entonces, ellos son los que se tienen que encargar de estar al pendiente después de cada comida, que la dieta sea lo más saludable posible, baja en azúcares, un cepillo de cerdas medias o suaves, como hemos reiterado en la revista siempre, ¿verdad? No de cerdas duras, porque un cepillo de cerdas duras, además de que lastima, no limpia adecuadamente, y en el caso de ellos, pues lógicamente hay que apoyarles, es decir, como vemos en la imagen, podemos dejar que ellos lo intenten, lo hagan, pero también nosotros en casa ayudarles, apoyarles. Y esto va no únicamente en niños pequeños, es decir, porque uno puede decir, bueno, pero yo tengo un paciente ya adulto en casa, pero tiene síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, no significa que porque es adulto ya no tiene este síndrome. Entonces, igual seguirle apoyando en la medida de lo posible. Si no podemos, tal vez los 3 tiempos o después de cada comida hacerlo, al menos 2 veces al día, que sería mañana y principalmente en las noches, definitivamente, porque en la noche es cuando, si nosotros dejamos comida o alimentos, restos de comida en la boca, creamos un ambiente propicio para la proliferación bacteriana. Ahora, recordemos que nuestro cuerpo es como
Es como un círculo, es decir, si hay bacterias, las bacterias van a desencadenar el deterioro de los dientes, de la encía, esto va a ver que hayan enfermedades, y las enfermedades de la cavidad oral también están relacionadas con la cavidad del organismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando un paciente está presentando gingivitis, periodontitis que no es tratada a tiempo, también se pueden desarrollar enfermedades en el corazón o en otras áreas del cuerpo. Incluso ya hay estudios donde relacionan el Alzheimer, por ejemplo, la endocarditis, con lo que son la periodontitis. Entonces no podemos dejar que esto avance. Imagínense, de por sí ya es un paciente donde tenemos un sistema inmune que hay que controlarlo, que hay que manejarlo, ¿verdad?, lo mejor posible. Entonces, si nosotros no trabajamos en el área de la cavidad oral, podemos desencadenar que esto sea un poco mayor, el deterioro. En el caso, por ejemplo, de las recomendaciones en cuidado dental, ¿verdad? Las personas con síndrome de Down, igual que nosotros, también tienen que evitar lo que es el consumo excesivo de dulces. O qué pasa si, por ejemplo, en la noche quizás no ayudaste a esta persona que hiciera el cepillado de dientes y duerme con dulces en la boca. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, definitivamente que no es el mejor panorama, ¿verdad?, el que acabamos de hablar. Lo más correcto sería, si se comió el dulce, porque a veces ocurre más, y no solamente en ellos, es decir, también en los niños, que ellos quieren comerse una gomita, una galleta o algo. Ok, podemos permitir que se coman uno, aunque no es lo más correcto, ¿verdad? Pero, y después cepillarle inmediatamente. Es decir, a veces he escuchado comentarios como que, no, yo voy a esperar 1 hora después de que me comí el dulce, pero ¿qué pasa? A veces en la noche ya estamos cansados, los adultos, ¿verdad? Ya estamos cansados, ya nos queremos ir a acostar, tenemos cosas que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que posponer o dejar para después. Mejor, bueno, si se comió el dulce, tratar de llevarlo inmediatamente y decirle, vamos a cepillar ya los dientes, ¿verdad?, para que te pueda ir a dormir. Incluso esto ocurre en Duriña también con la cuestión de la leche, es decir, se acostumbra mucho darle un vaso de leche antes de dormir, pero no es solamente la leche, a veces a la leche le ponen azúcar o ya vienen esas leches endulzadas, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre, porque a veces queremos como tapar esto, no, doctora, es que es leche. No importa que sea leche, que sea fresco, que sea cualquier otra cosa, usted después de que su hijo, hija, y en este caso los niños con síndrome de Down, tomaron esto, inmediatamente se procede al cepillado dental. No hay que estar dejando pasar el tiempo, porque incluso se habla de que las caries, después de que ingerimos los alimentos, en los primeros 30 minutos, es donde se van a desarrollar más los ácidos para crear las caries. Entonces, de nada nos va a servir de que, por ejemplo, se tomó la leche, se cepilló y después tal vez volvió a ingerir algo, porque uno dice, no, es que ya se había cepillado. Igual va a ocurrir el deterioro de los dientes. En caso, por ejemplo, supongamos que pasa que no hay tal vez un cuidado, ¿verdad?, adecuado en la dentadura y lamentablemente, que es algo que obviamente no queremos, se pierde una pieza dental. ¿Cuál es el cuidado en estos casos? ¿Es mucho más, hay que estar mucho más atento a ello? ¿Puede estar más expuesto a otro tipo de infecciones o enfermedades, doctora? Por supuesto, definitivamente todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita en Duriña es en pro de la prevención, ¿verdad? De la prevención. Pero bueno, si ocurrió por X motivo la pérdida de un órgano dental, definitivamente los cuidados van a ser prácticamente los mismos que en un paciente que no presenta síndrome de Down. Siempre lo que hemos hablado, apretar la gasa, no hacer esfuerzo físico, comida blanda, a temperatura fría las primeras 24 horas, no escupir, no ocupar pajillas, no hacer enjuagues, ¿verdad? Entre otros que se pueden ir anexando. Sin embargo, en el caso del paciente, bueno, hay que ver primero las edades, hasta dónde es la afectación motora, ¿verdad? Y cognitiva del paciente. Entonces, y definitivamente alguien tiene que estar de la mano con él, es decir, estar pendiente de que muerda esa gasa, porque recuerde también que mencionamos desde un inicio, por la misma macroglosia, que es la lengua un poco más grande, tienden a andar la boquita abierta. Y no solo eso, incluso hay pacientes de que tienen el mentón un poco más retraído, las vías aéreas pueden estar un poco más comprometidas o cerraditas. Entonces, son varias cosas, por eso es un síndrome, como les dije al inicio, porque son diversas alteraciones juntas en este caso, ¿verdad?, que caracterizan al síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que estar más al pendiente, porque tal vez él quiere tener la boca abierta, pero tenemos que tener la gasa apretadita para que se haga el coágulo de sangre. Hay que evitar que en ese orificio se vayan restos de comida. Aparte de esto, la higiene, explicarles, porque aunque haya una afectación cognitiva, podemos explicarle y ellos podrán comprenderlo también, ¿verdad?, de que durante unos días la dieta va a ser un poco más blanda de lo habitual y frío.
Es decir, estar con un acompañamiento continuo. Además de esto, recordemos de que por lo mismo todo lo que es un síndrome se trabaja en conjunto. Nosotros tal vez en el área de odontología hacemos nuestra parte. Recordemos que les dije de un principio, tiene que ser odontopediatra o un dentista que esté especializado en esta área para atenderlo. Pero no solo somos nosotros, es decir, también se trabaja de manera integral al paciente, el pediatra, psicología, terapia de lenguaje, odontología, medicina general, entre otras especialidades. Entonces, por lo general, ya son niños que están como un poco más orientados o acostumbrados a estar en la parte médica porque ya han llevado, se supone, un acompañamiento, ¿verdad?, hasta este momento. Pero definitivamente lo mejor es evitar que se llegue hasta la extracción, porque también ya partiendo de que si hacemos una extracción, como se ha hablado anteriormente, las extracciones traen consecuencias consigo, como el hecho de que, bueno, perdemos un diente, pero con el pasar de los años, el diente antagonista comienza a salirse de su lugar, los dientes de los lados comienzan a cerrarse, por ende ya uno no mastica igual en esa zona, más si es una de las muelitas más grandes. Entonces, una cosa nos va llevando a otra. En el caso de la caída natural, ¿verdad?, los dientes de leche, ¿cómo es el procedimiento igual? ¿Hay que estar pendiente de los niños en el caso? ¿Eso, doctora? Sí, recordemos que la primera diferencia que hicimos con afectaciones dentales fue la alteración en la cronología de erupción dental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede ser de que la literatura nos diga a los 6 años se va a caer el primer diente anterior inferior, ¿verdad? Pero tal vez en ellos no va a ocurrir a los 6 años o puede ocurrir a los 7 e incluso hasta los 8 porque hay una alteración, hay un retraso en la cronología eruptiva de estos dientes. Entonces hay que estar muy al pendiente porque incluso a veces ocurre que podemos llegar a tener alguna caries en estos dientes y esta caries si no fue tratada o si no es tratada va a comenzar avanzando y puede llegar a afectar a los dientes permanentes. Sin embargo, a veces hay que quitarnos la idea de que, es que como es un diente de leche y lo va a botar, entonces no importa. No, por el contrario, al ser dientes de leche o dientes temporales hay que tratarlos para evitar que esto afecten a los dientes permanentes en primer lugar, más si estamos hablando que van a estar un mayor tiempo del habitual en boca, porque si van a estar 6 años, por ejemplo, tal vez van a estar 8 o un poco más de tiempo, ¿verdad?, en la cavidad oral. Sí, principalmente eso, Anduriña. Sus últimas recomendaciones acerca de este tema en cuanto pues obviamente al cuidado dental, ¿verdad? Yo sé que ha venido usted brindándonos un paso a paso, una vez sobre esto, pero siempre es importante obviamente brindar más información acerca de esto. Claro que sí. Bueno, ya para ir finalizando, definitivamente tomar en consideración que desde un inicio que tenemos a un paciente con síndrome de Down, informarnos, buscar al especialista para que nos oriente en el área de odontología, un odontopediatra para que pueda guiar a la mamá, al papá, al niño, de cómo debe ser la correcta higiene oral, ¿verdad? No como nosotros pensamos, sino la correcta higiene oral, eso en primer lugar. Tener en consideración que las citas tienen que ser un poco más periódicas. A veces nosotros recomendamos, bueno, una vez cada 6 meses o al menos una vez al año. En el caso de ellos, un poco más continua, puede ser unas 3 veces al año, al menos la rutina, ¿verdad?, de acudir al dentista, ocupar una pasta que tenga la cantidad de flúor adecuada, esto se lo diría según la edad del paciente, el dentista en su momento, ¿verdad?, un cepillo de cerdas suaves o de cerdas medias y una dieta lo más equilibrada y baja en azúcares, definitivamente. Muchísimas gracias, doctora, ¿verdad?, por esa información tan importante a propósito de este día, que ojalá pues se permanezca siempre, ¿verdad?, con estos cuidados dentales que usted ya manifestaba. En pantalla aparece el contacto telefónico de ella. Si usted tiene alguna duda, perfectamente puede hacerlo. Nosotros así hacemos un breve corte comercial.